Hola, yo soy la doctora Azucena Salcido, soy autora de este libro que tengo en mis manos, La cocreación del Sistema Nacional Anticorrupción en México, que acaba de ser publicado, y los invito a adquirirlo. Creo que encontrarán elementos interesantes sobre la cocreación, sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y algunas cuestiones quizás metodológicas, datos, etcétera, que pueden servir para quienes estudian esto o para quienes les interesa conocer más al respecto. Decidí estudiar el Sistema Nacional Anticorrupción como caso, dado que su creación fue bastante particular. Fue un proceso de innovación gubernamental en el sentido de que nunca antes en México se había creado un sistema con esas características de esa naturaleza y para ese propósito específico. El proceso que llevó a la creación del sistema duró meses, años en realidad, antes de que existiera como tal el Sistema Nacional Anticorrupción. Decidí estudiarlo, dado que ese proceso fue interesante y aunque ha sido estudiado por otros autores e investigadores, no desde la perspectiva de la cocreación. Ese proceso que llevó mucho tiempo y además involucró a muchísimos actores, culminó en un primer momento con la creación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la reforma de diferentes leyes y la misma Constitución. La cocreación tiene muchas definiciones. En la literatura especializada hay definiciones que van desde el sector privado, cuestiones de marketing, de diseño para productos, servicios, etcétera. Pero la cocreación tiene además un, digamos, conjunto de descripciones o conceptos o una conceptualización que se ciñe a lo público o sí, a cuestiones gubernamentales. En este libro, la cocreación se aborda desde la perspectiva de lo público, no de lo privado, y tiene que ver con un proceso. En este libro yo propongo una definición de cocreación que recupera distintos elementos, variables y requisitos que se mencionan en la literatura especializada al respecto. Para mí la cocreación es un proceso en el que distintos actores, por ejemplo, ciudadanos y de gobierno, tanto individuales como de manera agremiada, colaboran e intercambian conocimiento para crear o diseñar una solución a un problema público específico y así generar innovación y valor público. Los actores que participaron en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción son diversos. Fue un proceso que involucró actores de la sociedad civil, desde academia, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, institutos de investigación, periodistas. Involucró también al sector gubernamental, políticos de partido, pues, diputados, senadores y burócratas o funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno. Entonces fue, digamos, un proceso lleno y muy diverso de actores y en el libro pues yo llegué a una cuenta de alrededor de 204, un poco más de 200 actores involucrados en las distintas fases de proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Fue por eso un proceso inédito, porque la cantidad y diversidad de personas e instituciones y organizaciones que se involucraron para crear este sistema fue hasta ese punto algo que no se había visto en este país. Este libro presenta como principales hallazgos aquellos que tienen que ver con el proceso de cocreación del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que este libro trata de probar, y de alguna manera lo demuestra, es que el Sistema Nacional Anticorrupción fue cocreado, ¿no? Para eso, el libro primero expone qué es la cocreación,
cómo se da este proceso y pone a prueba al Sistema Nacional Anticorrupción bajo ese concepto de cocreación mediante una metodología principalmente cualitativa en la que se prueban los distintos elementos de la cocreación. En el libro yo propongo que hay 7 variables o componentes de la cocreación y que esas 7 variables, si están presentes dentro de un proceso, se puede decir que hay cocreación. Entonces, el libro, en sus distintos capítulos, va describiendo cómo se pone a prueba este modelo y estas variables, y al final lo que resulta, pues ya en los últimos capítulos, es que el Sistema Nacional Anticorrupción sí fue cocreado o mayormente cocreado, pero que existieron durante distintos procesos o el proceso general, distintas cosas que quizás podrían, digamos, hablar de una menor cocreación. Entonces, ahí se proponen también niveles de cocreación y una serie de conclusiones a partir de toda la investigación, las entrevistas y los distintos hallazgos de este proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Los procesos de cocreación contribuyen a la vida pública en el sentido de que son importantes o pueden ser muy importantes para diseñar soluciones a los problemas públicos. La idea detrás de todo esto de la cocreación es crear soluciones, diseñar de manera conjunta, colaborativa, con conocimiento y con la participación de distintos actores, soluciones a los problemas públicos. Estos problemas públicos pueden ser cualquier problema público. En el caso de este libro se habla del problema público de la corrupción, que ahí se diseñó una solución llamada el Sistema Nacional Anticorrupción para combatir este problema público. Pero hay otros, puede ser, digamos, algún problema comunitario, puede ser problemas como la inseguridad o como otros problemas que aquejen a la sociedad. La idea aquí es que estos procesos de cocreación involucren a diferentes actores y se cocree pues la solución, y esta solución se pueda poner en marcha y sea una solución innovadora y que cree valor público y que quizás recoja elementos de otras soluciones, pero digamos que proponga algo distinto a lo que ya se había venido proponiendo en el pasado. El valor público tiene que ver, como el mismo nombre lo dice, con generar un valor ¿a quién? Al público, a la sociedad en este caso sería, y tiene que ver con 2 elementos principales, no únicos, pero creo que son de los más importantes. El primero es el impacto de la solución diseñada, hablando obviamente en el marco de la cocreación. El impacto tiene que ver con que si realmente la solución que fue cocreada impacta en el problema para el cual se creó esta solución, ¿no? En este caso es la corrupción, y el valor público tendría que ver con que si la solución, en este caso el Sistema Nacional Anticorrupción, genera o generó, ya ahora a 7 años o más de su creación, un impacto en la corrupción, que es el problema que se supone que está tratando de resolver. El otro asunto importante del valor público tiene que ver con los beneficios que las soluciones o lo que se crea produce. En este caso es si el Sistema Nacional Anticorrupción crea o no crea beneficios. ¿Para quién? Para diversos actores, para la sociedad a la cual le aqueja la corrupción, para el mismo gobierno, en el sentido de mejorar la gestión o mejorar las diferentes estrategias, acciones en pro de combatir la corrupción. Entonces tiene que ver con los beneficios que se generan a partir de esa solución diseñada. Entonces el valor público tiene que ver con esos elementos.
en este libro específico respecto a la co-creación del Sistema Nacional Anticorrupción.